Capítulo XXXI, régimen canónico del matrimonio y 1. Preparación del matrimonio. A. Atención pastoral de los que se preparan a el matrimonio. Hay que prepararse adecuadamente al matrimonio, como a los demás sacramentos, para que su celebración resulte fecunda en la vida de los esposos. El nuevo Código Canónico ha incluido la preparación al matrimonio entre los deberes de la comunidad eclesial, c. 1063, especialmente de los pastores, Juan Pablo II, alocución, 26.v 1984. En efecto, en el capítulo titulado, de la atención pastoral y de lo que debe preceder a la celebración del matrimonio, que se abre con el c. 1063, el CIC se ocupa, entre otras cosas, de la atención pastoral a los fieles que se disponen a celebrar su matrimonio, así como a todos los ya casados, responsabilidad que corresponde al ordinario del lugar, CFC 1064. Parte fundamental de esa preparación es la formación para el matrimonio, en la que, deben sentirse comprometidas la familia cristiana y toda la comunidad eclesial, FC 66, y que no se reduce a la inmediata preparación de la celebración de la que trata el C1063,2 grados. Juan Pablo II ha distinguido, CF. FC 66A, preparación remota, que comienza con la formación de virtudes, carácter y vida espiritual ya en la infancia. Se trata de una formación de la persona para responder a su vocación radical al amor, en el celibato o en el matrimonio, cf. FC 16, en la que, lógicamente, es insustituible la responsabilidad de la familia. B. Preparación próxima de los jóvenes que, por su edad y circunstancias, comienzan a tener ya en el horizonte de sus vidas el matrimonio como posibilidad real. C. Preparación inmediata para la celebración del matrimonio, que suele concretarse en los cursos prematrimoniales organizados para los novios. El Consejo Pontificio para la Familia publicó el 13 de mayo de 1996 un documento, titulado Preparación al Sacramento del Matrimonio, que desarrolla las orientaciones de Familiaris Consortio. En esta materia conviene tener presente que, el esfuerzo pastoral para formar convenientemente a los contrayentes es de todo punto necesario, pero ha de hacerse compatible, a. con el delicado respeto al derecho fundamental de los fieles a contraer matrimonio, c. 1058, b. con las exigencias del principio de inseparabilidad entre matrimonio y sacramento, c. 1055-2, c. con la consideración de que el matrimonio no es un sacramento reservado solo a cristianos particularmente selectos. Fornés. Sería desacertado, pastoral y jurídicamente, de negar el acceso al matrimonio a fieles que no muestren una preparación ideal o una vida cristiana especialmente intensa, aunque no se ha de menospreciar la necesidad y obligatoriedad de la preparación inmediata al matrimonio, lo cual sucedería si se dispensase fácilmente de ella. Sin embargo, tal preparación debe ser propuesta y llevada a la práctica de manera que su eventual omisión no sea un impedimento para la celebración del matrimonio. FC 66. Y constituiría un gravísimo error, y una injusticia, aconsejar a frailes en esas circunstancias que contraigan matrimonio civil, diciéndoles que, si más adelante llegaran a estar preparados, entonces podrían ser admitidos a celebrar el matrimonio sacramental. No puede haber verdadero matrimonio natural entre los bautizados que no sea sacramento, Videx 6, 2, y el matrimonio entre católicos que no se celebra en forma canónica es nulo, Vide Infra, 2, b. De modo que una praxis pastoral semejante llevaría a esos fieles a vivir en una unión que no solo no sería sacramento, sino que tampoco sería, por eso mismo, matrimonio. Sobre la necesidad de la fe de los contrayentes para la validez del matrimonio, cf. FC 68, Vide 23, 10. De ordinario, forma parte también de la preparación al matrimonio la recepción de la confirmación, si ello es posible sin dificultad y se recomienda encarecidamente, para asegurar la celebración fructuosa, que los contrayentes acudan a los sacramentos de la penitencia y de la Eucaristía, CFC 1065, CCE 1622. B. El expediente matrimonial y otras formalidades preparatorias. Otro aspecto de la preparación del matrimonio es la investigación informativa orientada a comprobar que nada se opone a su celebración válida y lícita, CFC 1066. Nadie debe asistir al matrimonio como testigo cualificado, Vide Infra, 2, b. CFC 1114, sin tener esa certeza,
y si de la investigación resultara alguna de las circunstancias indicadas en el C-1071, se requeriría licencia expresa del ordinario del lugar para asistir lícitamente a ese matrimonio. La investigación previa al matrimonio, que se formaliza en el expediente matrimonial, es responsabilidad del párroco al que compete asistir al matrimonio, vide infra, 2, b, CFCC 1113 a 1114. Si la realiza alguien distinto, debe comunicar al párroco cuanto antes el resultado mediante documento auténtico, CFC 1070. Esa investigación se lleva a cabo mediante el examen de los contrayentes, para comprobar su capacidad, libertad, formación e intención, y de los testigos pertinentes, los documentos que prueban el bautismo y la ausencia de impedimentos, y las proclamas matrimoniales, el anuncio en las iglesias del futuro matrimonio, para que quien sepa de algún obstáculo para su celebración lo manifieste, CFC 1069, u otro medio idóneo, todo ello según disponga la Conferencia Episcopal, CFC 1067. En peligro de muerte, si no es posible obtener otras pruebas y no hay indicios en contra, basta la declaración o el juramento de los contrayentes de que están bautizados y libres de impedimentos, CFC 1068. 2. La forma jurídica en la celebración del matrimonio. A. Forma de manifestación del consentimiento. El matrimonio no se hace sin el consentimiento de los contrayentes, CFCC 1057-1. Por tanto, para que la voluntad interna de casarse, que es imprescindible, tenga la eficacia de vincular jurídicamente a los contrayentes, constituyéndolos en cónyuges, es necesario también que se exprese externamente de modo que pueda ser percibida, ha de ser un consentimiento legítimamente manifestado, CFC 1057-1. A esa manifestación del consentimiento se refiere el C 1104, para contraer válidamente matrimonio es necesario que ambos contrayentes estén presentes en un mismo lugar y manifiesten su consentimiento con palabras, o, si no pueden hablar, con signos equivalentes. En caso necesario, el matrimonio puede contraerse con la intervención de un intérprete, CFC 1106. El C 1105 regula el matrimonio en que algún contrayente no está presente y expresa su consentimiento por medio de un procurador a quien ha otorgado mandato especial para contraer con una persona determinada. B. La forma jurídica sustancial. Además de la forma de manifestación externa, el derecho regula la forma de recepción del consentimiento. Si la primera es necesaria para que la voluntad interna sea jurídicamente eficaz, la segunda se requiere para que conste socialmente, ante la Iglesia, en nuestro caso, la celebración del matrimonio, de modo que pueda probarse y garantizarse con certeza el estado de las personas. La forma canónica ordinaria consiste en la celebración del matrimonio ante un testigo cualificado, que pide y recibe en nombre de la Iglesia la manifestación del consentimiento de los contrayentes, y dos testigos comunes. Esta forma de celebración se requiere para la validez, CFC 1108, por lo que no es una mera formalidad, sino la forma jurídica sustancial del matrimonio. Antes del Concilio de Trento no se exigía una forma jurídica determinada, para la validez del matrimonio bastaba con el consentimiento matrimonial verdadero manifestado entre las partes. Esto permitió la proliferación de matrimonios clandestinos, no celebrados públicamente ante la Iglesia, aunque estaban prohibidos y penados. Al no existir constancia pública, era frecuente que personas que habían celebrado clandestinamente un matrimonio, contrajeran otro públicamente. En 1563 el Concilio de Trento aprobó el decreto Tamezzi, que exigía para la validez del matrimonio la celebración ante el párroco propio de uno de los contrayentes, o ante otro sacerdote por encargo de este o del ordinario, y 2 o 3 testigos. Este decreto, por las peculiaridades de su promulgación, no llegó a entrar en vigor efectivamente en toda la Iglesia, y, por otra parte, el hecho de que solo y exigiera la presencia del párroco dio lugar a la celebración de matrimonios por sorpresa, los contrayentes expresaban el consentimiento de modo que el párroco pudiera percibirlo, pero sin haberle avisado previamente de su intención de contraer, o celebrados ante un párroco coaccionado. Para solucionar estos problemas, San Pío X promulgó el decreto Ne Temere, mandando que entrara en vigor en todas partes el 19.4. 1908. En él, entre otras cosas, se disponía que, solo son válidos los matrimonios que se celebran ante el párroco o el ordinario del lugar o un sacerdote delegado por uno de ellos y, al menos, 2 testigos, y que la presencia del testigo cualificado había de ser voluntaria y activa. Este es, en sus rasgos fundamentales,
el régimen vigente de la forma jurídica sustancial del matrimonio. En cuanto a la facultad jurídica para ser testigo cualificado, actuación que el derecho codicial designa con la expresión, asistir al matrimonio, se establece que, a. el ordinario del lugar y el párroco territoriales, en virtud de su oficio, asisten válidamente en su territorio a todos los matrimonios, siempre que alguno de los contrayentes sea de rito latino, CFC 1109, b. el ordinario y el párroco personales, por oficio, solo asisten válidamente a aquellos en los que algún contrayente es súbdito suyo, dentro de los límites de su jurisdicción, CFC 1110, si y el ordinario del lugar y el párroco pueden delegar a sacerdotes o diáconos la facultad de asistir a matrimonios en su territorio, para su validez, la delegación debe darse expresamente a personas determinadas, y si no es para un matrimonio, sino general, debe darse por escrito y ejercerse con las condiciones del C 1114, d. si no hay sacerdotes o diáconos, el obispo diocesano. Con el voto favorable de la Conferencia Episcopal y la Hacienda de la Santa Sede, puede delegar también a un laico idóneo, CFC 1112. Para reducir al mínimo los casos de nulidad por defecto de forma sustancial, a las facultades para asistir al matrimonio se aplican, según el C 1108.1, las normas que regulan la suplencia de potestad, CFC 144, vide 14, 7. C. Los matrimonios obligados a la forma canónica y la dispensa de forma. Debe observarse la forma canónica cuando al menos uno de los contrayentes haya sido bautizado o recibido en la Iglesia Católica y no se haya apartado de ella por acto forma L, CFC 1117. No cesa la obligación de la forma por cualquier alejamiento notorio de la fe, CFC 1071, L4 grados 2 ha de tratarse de un hecho público o un acto jurídico externo del que resulte inequívocamente el apartamiento formal de la Iglesia Católica, como la adscripción a una confesión no católica, la declaración por escrito ante el párroco, la comunicación formal al ordinario, etc. Navarro Valls. Han de celebrarse en forma canónica, por tanto, todos los matrimonios entre católicos o entre un católico y otra persona, bautizada o no, los matrimonios entre parte católica y parte bautizada no católica se llaman matrimonios mixtos, y se rigen por los CC 1124 a 1128. Excepcionalmente, si un católico contrae con un cristiano no católico de rito oriental, la forma canónica se exige solo para la licitud, pero se requiere para la validez que intervenga en el matrimonio un ministro sagrado, observadas las demás prescripciones del derecho, CFC 1127.1. Sí, en el caso de un matrimonio mixto, hubiera graves dificultades para observar la forma canónica, el ordinario del lugar del contrayente católico puede dispensar de ese requisito, consultando antes al ordinario del lugar en que se celebra el matrimonio. En esos casos, para la validez del matrimonio se exige siempre que haya alguna forma pública de celebración, CFC 1127.2. En peligro de muerte, el ordinario del lugar puede también dispensar, a sus súbditos donde quiera que se encuentren y a cuantos moran en su territorio, de la forma canónica, CFC 1079.1. En cambio, una interpretación auténtica del C87.1 aclaró en 1985 que el obispo diocesano no puede dispensar de la forma en un matrimonio entre dos católicos fue a raíz del caso de peligro de muerte. Esa dispensa es competencia de la Santa Sede. D. Celebración en forma extraordinaria. El C 1116 establece una forma extraordinaria por la que los obligados usa la forma canónica, siempre que tengan intención de contraer verdadero matrimonio, pueden celebrarlo válida y lícitamente solo ante dos o más testigos comunes. No debe confundirse el matrimonio celebrado en forma extraordinaria con el matrimonio celebrado en secreto por alguna causa grave y urgente, con especial licencia del ordinario del lugar, que sigue la forma ordinaria pero con especiales medidas de reserva y sigilo en la investigación previa, en la celebración y en la anotación del matrimonio en el registro, CFCC 1130 a 1133. La forma extraordinaria puede seguirse cuando no haya nadie competente conforme a derecho para asistir al matrimonio como testigo o cualificado, vide supra, 2, b, o no pueda acudirse a él sin grave dificultad, que ha de ser objetiva, si los contrayentes se encuentran en peligro de muerte, al menos uno de ellos, o, fuera del peligro de muerte, se prevé prudentemente que la situación se prolongará durante un mes. En ese caso, si hay un sacerdote o diácono no facultado para asistir como testigo cualificado, ha de ser llamado a presenciar el matrimonio junto con los otros testigos,
aunque su presencia no se exige para la validez, CFC 1116-2. Anotación del matrimonio celebrado. Los CC 1121 a 1123 dan normas sobre la anotación del matrimonio celebrado en forma canónica, ordinaria o extraordinaria, o con dispensa de forma, en el registro matrimonial eclesiástico, que ha de llevarse conforme a las indicaciones de la Conferencia Episcopal o del Obispo Diocesano. Deben hacerse, además, las correspondientes anotaciones marginales en los libros parroquiales en los que constan los bautismos de los cónyuges, CFC 1122. 3. La celebración litúrgica del matrimonio. El matrimonio cristiano exige por norma una celebración litúrgica, que exprese de manera social y comunitaria la naturaleza esencialmente eclesial y sacramental del pacto conyugal entre bautizados. En cuanto gesto sacramental de santificación, la celebración del matrimonio, encuadrada en la liturgia, culmen de toda la acción de la Iglesia y fuente de su fuerza santificadora, debe ser de por sí válida, digna y fructuosa, FC 67. La precisión del texto citado ayuda a no confundir la sacramentalidad del matrimonio con el rito litúrgico de su celebración. Lo que es sacramento entre bautizados es el matrimonio mismo, que se contrae por el consentimiento prestado en la forma jurídica dispuesta. Pero, precisamente a causa de su naturaleza sacramental, la celebración del matrimonio se encuadra ordinariamente en una celebración litúrgica que la expresa convenientemente. Ordinariamente el matrimonio entre bautizados se celebrará en una iglesia parroquial, pero con licencia del ordinario del lugar o del párroco puede celebrarse en otra iglesia u oratorio, e incluso en otro lugar conveniente, CFC 1118. En cuanto al lugar, territorio, no lugar sagrado, de celebración, el C 1115 establece que el matrimonio se debe celebrar en la parroquia en que alguno de los contrayentes tenga su domicilio o cuasi domicilio, VDV 5, C, o haya residido durante un mes. Con licencia del ordinario o párroco propio se puede celebrar en otro lugar. En la celebración se seguirán, salvo en caso de necesidad, los ritos prescritos en el Ordo Celebrandi Matrimonii, con las adaptaciones que la Conferencia Episcopal pueda introducir con el reconocimiento de la Santa Sede, CFCC 1119 a 1120. La celebración tendrá lugar normalmente dentro de la misa, CF. CCE 1621, aunque el ritual prevé también la posibilidad de que se tenga fuera de ella. 4. Algunos aspectos particulares de la relación jurídica matrimonial. Del matrimonio válido se origina entre los cónyuges un vínculo perpetuo y exclusivo por su misma naturaleza. Además, en el matrimonio cristiano los cónyuges son fortalecidos y quedan como consagrados por un sacramento peculiar para los deberes y la dignidad de su estado, C 1134. La misión social y eclesial de los fieles que viven en matrimonio, CFC 226, iluminada con gran fuerza por Juan Pablo II en la ex. AP. Familiaris Consortio, se asienta, en efecto, sobre la estructura jurídica del matrimonio, en la que residen su consistencia y sus características propias. El CIC describe en parte el contenido esencial de la relación jurídica matrimonial en el capítulo titulado, de los efectos del matrimonio, CFCC 1134 a 1140. Ante todo, el C 1135 expresa el principio de igualdad que rige en esta peculiar relación jurídica. Ambos cónyuges tienen igual obligación y derecho, y, al mismo tiempo, indica su contenido propio, en todo aquello que pertenece al consorcio de la vida conyugal. Así pues, los derechos y obligaciones conyugales esenciales son los siguientes. A. Derecho al acto conyugal verdadero, CFCC 1055-1, 1056, B. Derecho-deber de no impedir la procreación, de no separar los significados unitivo y procreador del acto conyugal, C. Deber de recibir a los hijos en el seno de la comunidad conyugal, D. Derecho a la comunidad de vida conyugal, consorcio de toda la vida, CFC 1055, E. Derecho-deber de educar a los hijos, CFC 1136. Para no extendemos innecesariamente, bastará indicar que la correcta comprensión y fundamentación de la relación jurídica matrimonial presupone cuanto expusimos en su lugar acerca de la naturaleza, propiedades y fines del vínculo conyugal, y del especial robustecimiento de esas dimensiones que supone la sacramentalidad del matrimonio entre bautizados Yidex 6, 1, 2. Hervada, al explicar la estructura jurídica del matrimonio,
añade a la síntesis de los derechos y obligaciones conyugales que hemos reproducido los principios informadores de la vida matrimonial, o directrices generales del comportamiento conyugal. Los cónyuges deben, a. guardarse fidelidad, b. tender al mutuo perfeccionamiento material o corporal, c. tender al mutuo perfeccionamiento espiritual, d. vivir juntos, e. procurar el bien material y espiritual de los hijos. Los CC 1137 a 1140, dentro del mismo capítulo, se refieren a la filiación, es decir, a la relación derivada de la generación, sobre la que se proyectan reflejos de la relación jurídica matrimonial. Esas normas tratan de la filiación legítima, derivada del matrimonio válido o putativo, CFCC 1137, 1061-3, y de su prueba, CFC 1138, de la legitimación de los hijos ilegítimos, por matrimonio subsiguiente o por rescripto de la Santa Sede, y de la equiparación canónica de los hijos legitimados a los legítimos, CFCC 1139 a 1140. 5. Convalidación y sanación del matrimonio inválido. Si un matrimonio se celebró inválidamente por alguna causa, puede instarse el proceso judicial para que se declare su nulidad, videxxvi, 3, a. Sin embargo, muchas veces no será esa la actuación más adecuada. De hecho, el CI 1676 manda al juez que, antes de aceptar una causa de nulidad de matrimonio, y siempre que vea alguna esperanza de éxito, emplee medios pastorales para inducir a los cónyuges, si es posible, a convalidar su matrimonio, es decir, a poner los medios necesarios para darle validez jurídica. Los esposos mismos deben ser los primeros en comprender que solo en la búsqueda leal de la verdad se encuentra su verdadero bien, sin excluir a priori la posible convalidación de una unión que, sin ser todavía matrimonial, contiene elementos de bien, para ellos y para los hijos, que se han de valorar atentamente en conciencia antes de tomar una decisión diferente. Juan Pablo II, Discurso a la Rota Romana, 2002, N6. El CIC regula, con esa finalidad, la convalidación simple del matrimonio y la sanación en la raíz, sanado in radice. A. Convalidación simple. La convalidación simple, CFCC 1156 a 1160, puede darse en el supuesto de un matrimonio celebrado con apariencia de validez, cumpliendo los requisitos externos, pero que haya sido nulo por alguna impedimento o por defecto del consentimiento. Para la validez de la convalidación es necesario en todo caso, CFC 1156-1, que se renueve el consentimiento matrimonial, con un nuevo acto de voluntad, CFC 1157, del contrayente que sabe o opina que el matrimonio fue nulo, o de ambos, una vez cesada la causa que provocó la nulidad del matrimonio. Así, cuando la nulidad la produjo un impedimento, una vez que éste haya cesado, por cesación natural o por dispensa, si el impedimento es público, ambos contrayentes deben renovar el consentimiento en la forma ordinaria, celebrar de nuevo el matrimonio, b. Si el impedimento no puede probarse y lo conocía solo un cónyuge, basta que éste renueve privadamente y en secreto su consentimiento, con tal que el otro cónyuge persevere en el suyo, vide infra, 5, b, c, si los dos conocían el impedimento oculto, ambos deben renovar el consentimiento privadamente y en secreto, CFC 1158. Si hubo defecto o vicio del consentimiento, el matrimonio se convalida cuando consiente, privadamente, la parte que no había consentido, con tal que persevere el consentimiento de la otra parte, vide infra, 5, b. Debe tratarse de un defecto o vicio que no puede probarse, de lo contrario, ha de prestarse de nuevo el consentimiento en forma canónica, CFC 1159. Si el matrimonio fue nulo por defecto de la forma canónica, ambos deben renovar el consentimiento en forma ordinaria, CFC 1160. B. Sanación en la raíz. Si la convalidación simple es un acto de renovación del consentimiento por parte de uno o de los dos cónyuges, la sanación en la raíz, CFCC 1161 a 1165, es una gracia, vide 7, 5, a, por la que la autoridad competente, CFC 1165, da validez a un matrimonio que fue nulo por impedimento o por defecto de forma, sin necesidad de renovación del consentimiento. Esta gracia lleva consigo, a, la dispensa del impedimento, si es dispensare, CFC 1163, b, la dispensa de la forma canónica, si no se observó, c,
que algunos efectos jurídicos del matrimonio, fundamentalmente la filiación legítima de los hijos habidos, se retrotraigan, salvo que se disponga otra cosa, al momento en que se celebró, inválidamente. Lógicamente, ya que ninguna autoridad humana puede suplir el consentimiento de las partes, CFC 1057-1, es presupuesto necesario que el consentimiento de ambas partes haya sido naturalmente suficiente, en la celebración del matrimonio, o después, pero siempre antes de la sanación, y que persabir, CFC 1162. No puede sanarse un matrimonio nulo por defecto de consentimiento. La sanado in radice solo debe concederse, CFC 1161-3, cuando sea probable que las partes quieran perseverar en la vida conyugal, aunque de no ser así, sería igualmente válida, salvo que hubiera habido revocación del consentimiento, CFC 1162-1, y puede concederse ignorándolo una de las partes o las dos, pero siempre por causa grave, CFC 1164. Tanto en estos supuestos como en la convalidación por renovación del consentimiento de una parte, vide supra, 5, a, la perseverancia del consentimiento es la presencia actual de voluntad marital, el estado de la voluntad por el que ésta permanece adherida al compromiso contraído. Esta voluntad marital es compatible con situaciones de infidelidad, de desagrado, de dificultad en el trato, etc., siempre que no lleven a una revocación efectiva del consentimiento, a una voluntad firme y obstinada de dejar de ser cónyuge, hervada. Se presume la perseverancia del consentimiento, salvo que conste su revocación, una vez celebrado el matrimonio, CFC 1107. 6. Supuestos excepcionales de disolución del matrimonio. Como hemos explicado, Videx 6, 1, c. La indisolubilidad es propiedad esencial de todo matrimonio, que entre bautizados alcanza una peculiar firmeza por razón del sacramento, Videx 6, 2, de manera que la única causa que puede disolver el matrimonio en cualquier caso es la muerte. Sin embargo, el derecho canónico regula ciertos supuestos excepcionales de disolución del matrimonio, cuya explicación requiere distinguir con mayor precisión los diversos grados de firmeza que puede presentar la indisolubilidad matrimonial. La praxis multisecular de la Iglesia en esta materia presupone la distinción entre indisolubilidad intrínseca, que impide disolver el vínculo por voluntad de los cónyuges, y extrínseca. La indisolubilidad intrínseca es absoluta en todo matrimonio verdadero. En la indisolubilidad extrínseca, en cambio, hay que distinguir, a. El matrimonio sacramental consumado, matrimonio rato y consumado, CFC 1061, no puede ser disuelto por ningún poder humano, ni por ninguna causa fuera de la muerte, C 1141, b. Los demás matrimonios, el rato y no consumado y el no sacramental, no gozan de una indisolubilidad extrínseca absoluta, por lo que cabe, excepcionalmente, su disolución en ciertos casos. Como indica Fornés, siguiendo a Hervada, esa posibilidad excepcional, que consta con certeza en la praxis y en la doctrina de la Iglesia, aunque resulte de difícil explicación teórica, puede entenderse mejor ahondando en la relación de intrínseco perfeccionamiento que se da entre la naturaleza del matrimonio y su sacramentalidad, que integra el mismo plan de Dios en el principio sobre el matrimonio, llevándolo a su plenitud, y en la especial relevancia de la consumación en cuanto completa la significación sacramental, porque la una sola carne, que devienen los esposos en la consumación refleja la unión de Cristo con la Iglesia en la encarnación. Esta relación entre naturaleza y gracia influye también en la configuración precisa de la indisolubilidad, en la medida en que configura el matrimonio mismo en su ser más íntimo y perfecto, en virtud de la identidad real entre matrimonio y sacramento. La plenitud de la significación produce una corrección del valor jurídico del vínculo, atribuyéndole una firmeza que solo por razón del pacto no tiene, dándole una indisolubilidad que lo hace semejante a la indestructible unión de Cristo con la Iglesia y Hervada. La disolución del matrimonio en esos supuestos se produce, bien por un acto de la potestad vicaria o ministerial del romano pontífice, o bien en favor de la fe, si se trata de matrimonios no sacramentales. La potestad pontificia vicaria, según la ha explicado históricamente la doctrina católica, es la que recibe el Papa, no en cuanto cabeza de la Iglesia, sino en cuanto vicario de Dios en la tierra. En virtud de esta vicariedad, puede ejercer en nombre de Dios la autoridad divina sobre todos los hombres, bautizados o no, lo hace así cuando interpreta auténticamente el derecho natural, que es ley para toda la humanidad,
y también cuando disuelve el matrimonio de quienes no pertenecen a la Iglesia, ya que la ley de la indisolubilidad no es ley eclesiástica, sino divino natural, de la era. El favor de la fe legitima la disolución del matrimonio contraído entre no bautizados cuando se constituye en obstáculo para la fe de la parte que se ha convertido y bautizado. En caso de duda, el favor fidei prevalece sobre el favor matrimonie. Normalmente, el matrimonio contraído se presume válido mientras no se pruebe lo contrario, CFC 1060, pero, en caso de duda, el privilegio de la fe goza del favor del derecho, C 1150, por lo que, si se duda sobre la validez del matrimonio contraído antes de recibir la fe con otro no bautizado, se presume su nulidad y se permite a la parte bautizada contraer nuevo matrimonio. La duda sobre la validez puede ser vehemente en casos, como por ejemplo el matrimonio polígamo, vide infra, 6, c. A. Disolución del matrimonio no consumado. El matrimonio no consumado entre bautizados, o entre parte bautizada y parte no bautizada puede ser disuelto con causa justa por el romano pontífice, en virtud de su potestad vicaria, a petición de ambas partes o de una de ellas, CFC 1142. La efectiva inconsumación del matrimonio, CFC 1061, y la existencia de justa causa son exigencias de validez de este acto de disolución. El derecho regula detalladamente la dispensa, en sentido impropio, del matrimonio rato y no consumado, dispensa super rato, después del procedimiento previsto para la prueba de los presupuestos necesarios, videxxbi, 3, a. b. Privilegio paulino. El matrimonio contraído por dos personas no bautizadas se disuelve por el privilegio paulino en favor de la fe de la parte que ha recibido el bautismo, por el mismo hecho de que ésta haya contraído un nuevo matrimonio, con tal de que la parte no bautizada se separe, C 1143-1. En este caso, llamado privilegio paulino porque se basa en el texto de 1 Co 7, 12-15, el matrimonio se disuelve no por un acto de la autoridad, sino por el hecho de que la parte que se ha convertido y bautizado contraiga nuevo matrimonio. Lo que le da derecho a contraerlo es que la parte no bautizada se separe, es decir, no quiera cohabitar o no quiera cohabitar pacíficamente sin ofensa del Creador, pero no surge ese derecho si la parte bautizada hubiera dado a la otra parte un motivo justo para separarse, después de recibir el bautismo, CFC 1141-2. Para que consten las disposiciones de la parte no bautizada, y para intentar que, si es posible, no se separe, deben hacérsele, por la autoridad del ordinario del lugar, las interpelaciones reguladas en los CC 1144 a 1146. C. Otros supuestos de disolución de matrimonio no sacramental. Los CC 1148 a 1149 regulan otros supuestos de disolución del matrimonio entre no bautizados cuando una de las partes se convierte y bautiza. Se trata de los casos de quien tenía simultáneamente varias esposas o varios maridos, no bautizados, antes de bautizarse, y de quien, una vez bautizado en la Iglesia Católica, no puede restablecer la cohabitación con su cónyuge por causa de persecución o cautividad. En estos casos la disolución se produce por disposición del mismo derecho, basada, según la doctrina más común, en la potestad vicaria o ministerial del romano pontífice, vide subra, 6. La regulación de ambos supuestos, en sendas constituciones apostólicas de Pablo III, San Pío V y Gregorio XIII, se remonta al siglo XVI. 7. La separación conyugal manteniendo el vínculo. La separación conyugal propiamente dicha, CFCC 1151 a 1155, presupone que permanece el vínculo conyugal, es decir, que no ha quedado disuelto ni se ha declarado su nulidad, pero, por causas justas previstas por el derecho como remedio a graves daños o riesgos del cónyuge y de los hijos, se suspenden ciertos derechos y deberes conyugales, especialmente los relativos a la comunidad de vida y a la convivencia conyugal, CFC 1151. El CIC distingue entre separación perpetua y temporal, según el cónyuge inocente tenga derecho a separarse de por vida o solo mientras dure la causa que justificó la separación. Únicamente el adulterio, por la negación del otro como cónyuge que supone, es causa de separación perpetua, si es consciente y consumado, salvo que haya sido provocado, consentido o perdonado por el cónyuge, o que éste, a su vez, haya cometido adulterio, CFC 1152. La perpetuidad de la causa de separación por adulterio no implica en modo alguno la imposibilidad de perdón y restablecimiento de la convivencia, que se recomienda vivamente,
CFCC 1152-1 y 3, 1155. El cónyuge que se separa por voluntad propia por el adulterio del otro, debe proponer en el plazo de 6 meses la causa de separación ante la autoridad eclesiástica, Gidexxbi, 3, a. Las causas de separación temporal son ciertas perturbaciones y areives de la vida matrimonial, recuérdense los principios informadores, mencionados supra, 4, que justifican la separación en tanto no cesen, CFC 1153-2. El CIC no las enumera, sino que establece dos tipos genéricos: a. Que uno de los cónyuges ponga en grave peligro espiritual o corporal al otro cónyuge o a los hijos; b. Que de otro modo haga demasiado dura la vida en común. En estos casos el cónyuge puede separarse con autorización del ordinario del lugar o, si hubiera peligro en la demora, también por autoridad propia, CFC 1153-1. Como puntualiza Hervada, esas causas deben ser culpables para dar lugar a la separación propiamente dicha, porque solo la culpa suspende el derecho del otro cónyuge a la mutua ayuda y el deber propio. Las situaciones desgraciadas sin culpa no solo no son motivo para suspender los dirchas y deberes conyugales, sino que en ellas el fin matrimonial de la mutua ayuda debe manifestarse en toda su hondura. No está en manos de los cónyuges, ni de los jueces humanos, suspender esa obligación de derecho natural, que existe para los tiempos favorables y también para las circunstancias duras o difíciles. No obstante, es distinta la separación, con suspensión de los derechos y deberes conyugales, del mero hecho de no vivir juntos, sin suspensión del derecho y deber de mutua ayuda la existencia de un peligro cierto, por ejemplo de contagio, aunque inculpable, en la convivencia daría lugar no solo a una causa justa, sino incluso al deber de no convivir, de tal modo que si el cónyuge que causa ese riesgo se negase a dejar de vivir juntos mientras dura, esa negativa sería culpable.